Hola, ¿qué tal mis hermanos? ¿Cómo están? Bendecido domingo 14 de noviembre. Hermanos, estamos ya casi finalizando este año, un mes y medio más y se termina 2021. Así que hermanos, creo que es un buen tiempo para que podamos hacer un recuento de lo que hemos visto, lo que hemos vivido, las situaciones a veces complicadas, las situaciones que nos aquejan en nuestra vida en este año, pero sobre todo creo que podemos ver también las bendiciones del Señor, la salud que nos ha dado, la provisión diaria a nuestras necesidades y sobre todo su fiel presencia que está con cada hijo suyo. Así que yo creo que hermanos, hay más que agradecer de lo que podemos quejarnos o pensar que no hemos sido bendecidos delante del Señor. Así que hermanos, ¿por qué no tomamos ese tiempo en este mes y medio que queda para darle al Señor gracias por sus bendiciones que Él nos da cada día? Hermanos, ¿por qué no pasamos entonces, dicho esto, a lo que ya sería en esta mañana la predicación número 40, hermanos? 40 predicaciones de el libro de Hechos hemos hecho ya. ¿Y por qué no repasamos lo que vimos en la predicación número 39 que hemos titulado o que titulamos La evangelización de la manera correcta? Y la semana pasada vimos tres aspectos que corresponden a una buena evangelización. Número uno, los integrantes del equipo evangelizador. Número 2, la presentación correcta del evangelio. Y número 3, el lugar correcto para evangelizar. Y encontramos que en el primer aspecto vemos el deseo de Pablo de volver a las ciudades de su primer viaje misionero. Y eso con el objetivo de visitar a los hermanos y confirmarlos con las nuevas ordenanzas que se habían dado ya en el concilio de Jerusalén. Como bien hemos dicho y sabemos por la palabra de Dios, la salvación es por fe en la obra de Cristo. Pero para vivir una vida agradable, una vida cristiana agradable delante del Señor, el Señor nos pide que nos abstengamos de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Así que se arma el equipo misionero evangelizador, los dos, misionero-evangelizador, donde obviamente estaba Pablo y Bernabé. Y encontramos que hay una pequeña disensión entre estos dos grandes, ya que Bernabé quiere llevar a su sobrino Marcos, pero Pablo no quiere llevar a aquel que le desertó y los abandonó en medio de ese viaje misionero. Y la pregunta que surgió hace una semana fue, ¿quién de los dos tenía razón? Y como bien dijimos, posiblemente ambos. Porque por un lado Bernabé vio que Juan Marcos tenía madera para ser un buen siervo del Señor, pero ahora requería una oportunidad para reivindicarse, restaurarse. Y por otro lado, también Pablo tenía razón. ¿Qué pasaría si se le volvió a desertar otra vez este muchacho Juan Marcos en plena ciudad evangelizando? Sería de muy mal testimonio. Así que como vimos, Bernabé se va con Juan Marcos hacia Chipre. Y Pablo toma a Silas, ese mismo hombre que había quedado en Antioquía para ministrar, que procedía de Jerusalén, ¿se acuerdan? Y hermanos, recordemos que en todo esto, mis hermanos, el Señor estaba controlando esa disensión porque gracias a ella se organizaron dos viajes misioneros en lugar de uno. Y recordemos aquí un principio bíblico, hermanos. Aunque hubo disensión entre Pablo y Bernabé, el amor de Cristo y la hermandad como creyentes continuó. No es que hubo disensión, nos separamos, y tú por tu lado, yo por el mío, y no sabemos nada del otro. No, el amor de Cristo y la hermandad entre ellos continuó. De hecho, Pablo habla positivamente de Bernabé en otras de sus epístolas. Y antes de morir, Pablo le pide a Lucas que traiga con él a Marcos, pues le era útil para la obra. Debido a que Bernabé, guiado por Dios, se lleva a Juan Marcos para recapacitarlo, para darle otra oportunidad. Marcos se convierte de ser alguien inútil en alguien útil para la obra. Hay primeras, segundas, terceras, hay muchas oportunidades delante del Señor cuando con un corazón dispuesto y con la ayuda de un líder espiritualmente maduro podemos salir adelante, hermanos. Así que Pablo y Silas van para Derbe y Listra. Y estando en Listra encontramos que Pablo conoce a un joven creyente llamado Timoteo.
el cual provenía de un matrimonio mixto, o sea, de una judía y un padre griego. Y Timoteo, este hombre que a pesar de su juventud, era un hombre joven, era una persona con buen testimonio delante de los creyentes de Listra. Así que Pablo toma a Timoteo como ayudante en lugar de Marcos. Y Pablo circuncida a Timoteo por causa de los judíos, como leímos la semana pasada. Y aquí notamos, mis hermanos, dos cosas muy importantes. Número uno, que Timoteo no era circuncidado, seguramente por la influencia de su padre griego que no permitió que cuando él naciera se le practicara ese rito de la iniciación judía. Y aquí, hermanos, notamos la importancia para todo creyente soltero, joven señorita, de que tú te cases con otro o con otra persona creyente. Y yo recuerdo de una historia verídica, ¿verdad? Donde una niña, una chica de 16 años estaba sumamente enamorada de su novio que no era creyente. Y su abuelito, que era un buen cristiano, un buen pastor, le dijo, hija, es que vas a sufrir en tu matrimonio. Si es que te llegas a casar con él. Él no es hijo de Dios y él no quiere saber nada del evangelio. Pero abuelita, abuelito, este muchacho me ama, este muchacho va a ir conmigo a la iglesia, yo lo puedo convertir. Mi hija, tú no conviertes a nadie. El que lo convierte es Dios. Vas a sufrir, hazme caso. Ya le has compartido el evangelio, va a la iglesia, pero él no quiere saber nada de Cristo. Pero abuelito, es que Dios puede hacer el milagro. Sí, hija mía, pero lo puede hacer sin necesidad de que tú seas su novia. Mira, mi hija mía, déjame ponerte un ejemplo. Y a este hombre, este pastor, este abuelito sube a la jovencita, la sube a una mesa. Y le dice a la niña, dice, tómame las manos, hija. Y le toma las manos la nieta a su abuelo. Hija, súbeme. Y la muchachita trató de subir a su abuelo, trató, y no la pudo subir. No puedo, abuelito. Ok, mija. Está la niña sigue la niña en la jovencita en la mesa. El abuelito toma sus manos, ¡pah! Y de un jalón la baja. Dice, hija, va a ser casi imposible de que tú subas a tu carro a este muchacho. Pero él así te va a bajar a su vida mundana, a su vida sin Cristo, a su vida en rebelión. Y es lo mismo para ti, joven señorita, que escuchas este estudio. No porque te diga que te ama, Él va a hacer las cosas para Dios. La conversión, la salvación es obra del Señor, ¿ok? Así que ten cuidado de la persona que tú elijas para ser tu novio, tu novia o tu posible cónyuge. Muy bien, así que hermanos, dice la palabra que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, cosa que en su momento la mamá de Timoteo no hizo con su esposo, ¿verdad? Y bueno, Timoteo no era circuncidado, ¿ok? Entonces, ¿por qué Pablo circuncida a Timoteo? ¿Por qué lo hace? Bueno, cuando comparamos la escritura, hermanos, vemos que Tito, que era completamente gentil, de ninguna manera Pablo accede a circuncidarlo. Pablo circuncida a Timoteo para no cerrar las puertas con los judíos que va a evangelizar, que saben que Timoteo es judío. Mientras que Tito, que es gentil, no lo circuncida, ya que el contexto de Tito tiene que ver con la manera de ser salvo. Lo digo de otra forma, mientras que en Timoteo, el contexto en el cual lo circuncida no tiene nada que ver con la salvación, sino con no ofender a quienes van a predicar la palabra, en Tito el contexto sí es de qué manera ser salvo. Es por gracia únicamente, no por circuncidarse, sino por la fe en Cristo Jesús. Así que viendo esos contextos podemos ver por qué razón Pablo hace lo que hace con Timoteo y no hace lo mismo con Tito, ¿ok? Muy bien, así que este nuevo equipo misionero formado por 4 personas, Pablo, Silas, ahora Timoteo, pero también Lucas, van, ¿verdad?, a las diferentes ciudades a confirmar a los creyentes, a dar nuevos estatutos y de una manera también muy efectiva vemos que Lucas señala que las iglesias diariamente crecían en número. La correcta presentación del Evangelio trae como bendición verdaderas conversiones, mis hermanos, y crecimiento espiritual.
La verdadera o la correcta presentación del Evangelio trae como bendición verdaderas conversiones y crecimiento espiritual y también numérico. Las iglesias eran confirmadas y crecían diariamente. Y finalmente, mis hermanos, vimos que Pablo quiso ir a Frigia y a Galicia a compartir la palabra, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y hermanos, Pablo era sensible a la voz de Cristo, el cual a su vez en visión le mostró que tenían que ir a la región de Macedonia. En aquella región de Macedonia se encontraban las importantes ciudades de Filipos y Tesalónica, de donde Pablo posteriormente escribe 3 cartas, Filipenses y primera y segunda a Tesalonicenses. Y hermanos, no malentendamos, Frigia y Galacia no eran menos importantes, ¿ok? De hecho, hay una carta de Pablo a los Gálatas. Simplemente en ese momento no era el tiempo de Dios de ir a aquellos lugares, sino Macedonia, como Él les había mandado. Y es aquí en Macedonia, mis hermanos, donde vamos a ver la predicación de este día que he titulado Lo agridulce del Evangelio. El Evangelio puede ser dulce, pero también agrio, puede ser amargo. Y ahorita vamos a explicar por qué, ¿ok? Entonces, mis hermanos, ¿por qué no vamos a pasar al tiempo de oración? Oramos para que el Señor bendiga su palabra y entonces damos paso a este estudio, ¿ok? Ora conmigo, por favor. Amado Dios y Padre eterno, te damos en esta mañana la honra y la gloria porque solamente tú eres digno de recibirla. Y en el poderoso nombre de Jesús te pedimos, Padre eterno, que bendigas tu palabra, que como siempre nos des un tiempo, Señor, de poder escucharla, un tiempo de poder sacar de nuestra mente y nuestro corazón todo aquello que interrumpe ese tiempo para ti. Señor, te rogamos que tú sigas transformando nuestra mente, nuestra vida, nuestro corazón a la imagen de tu precioso Hijo Jesucristo. Porque todo, Padre, te lo pedimos en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Mis hermanos, la Biblia nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 18, lo siguiente. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los creyentes, es poder de Dios. Tú le puedes predicar el Evangelio muchas veces a una misma persona y no aceptar a Cristo y no recibirlo. Es más, pelearse contigo, es más, perseguirte. Eso es lo amargo, eso es lo agrio del Evangelio, por así decirlo. Pero para la gente que se convierte, que es arrancada de las fauces del infierno, es poder de Dios para salvación. Es dulce para nosotros ver cómo gente que iba camino al infierno, enemistado con Cristo, enemistado con Dios, ahora es hijo suyo, salvado por gracia. Eso es lo dulce, esa es la miel del Evangelio. Hermanos, es Dios el que otorga el arrepentimiento y la fe. Y nuestro cometido es predicar el Evangelio. Y la responsabilidad de los inconversos es escucharlos, arrepentirse y es recibir a Cristo. No hay más, ¿ok? Entonces, dicho esto, mis hermanos, vamos al primer punto de 2 puntos de este primer estudio, que es lo dulce del Evangelio. Lo dulce del Evangelio. Así que leamos por favor primeros 2 versículos, que es versículo 11 y versículo 12, ¿ok? Dice así que zarpando de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. Okay, entonces, había un tramo largo desde donde Pablo estaba hasta Filipos. Pasáis aquí que por Troas, pasa a Samotrocia, a Neápolis y de allá a Filipos. O sea que zarpa, va en barco Pablo y pasa por varias ciudades, pero no se para a compartir en ellas, porque la misiva, la misión de Jesús es que lleguen a Filipos, que vemos aquí que es una ciudad principal, pero sin embargo Lucas nos dice que es una colonia romana. Aunque era un lugar principal en la provincia, era de importancia, era una pequeña colonia, o sea, era una ciudad pequeñita, donde había ciertamente gentiles, pero también había pocos judíos.
Y vamos a ver ahorita por qué digo esto, ¿ok? Versículo número 13 nos dice, versículo 13 nos dice, y en el día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Ok, ¿qué significa que salieron fuera de la puerta? Significa que salieron fuera de la ciudad. ¿Por qué? Bueno, como ya dijimos, la costumbre de Pablo era ir a la sinagoga los sábados, ¿verdad? No porque él observara el día, sino porque ahí había la mayor cantidad de judíos reunidos y también de prosélitos, o sea, de gente gentil que quería escuchar a Dios, y entonces Pablo podía magnificar su esfuerzo evangelístico, que estar predicando, ¿verdad? Casa por casa o persona por persona, ¿ok? Después de que Pablo generalmente predicaba en la sinagoga, lo que hacía es que seguía predicando a la gente de la ciudad los días domingos, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿por qué Pablo no va a la sinagoga y se va afuera de la ciudad? Bueno, sencillo. Por ser una colonia romana, pensamos, o el texto lo indirectamente lo dice, ¿verdad? Al ser una colonia pequeña, no había los suficientes hombres para iniciar una sinagoga. Para empezar una sinagoga se requerían por lo menos 10 cabezas de hogar judíos. Al parecer no había tantos judíos ahí, de tal manera que no tenían entonces ellos una sinagoga en la cual se puedan reunir. De tal forma es que Pablo sale, ¿verdad? Con Silas, con Timoteo y con Lucas y van a un lugar, a un río. Bueno, tal vez aquí se reúna la gente, oren, ¿verdad? Y bueno, podemos compartir la palabra. ¿Ok? Así que dice que Pablo se sienta junto con sus compañeros de milicia y comienzan a hablar a las mujeres que se habían reunido. Entonces, muy interesante, hermanos, porque el hecho de que solo se mencionen mujeres es otra prueba del tamaño pequeño de la comunidad judía en Filipos. Así que a falta de un hombre que las dirigiera, estas mujeres se reunían en aquel lugar para orar. Ellas leían la ley del Antiguo Testamento, ellas estudiaban lo que habían leído, ellas tenían un tiempo de comunión. Así que el hecho de que les enseñara un rabino itinerante, ¿verdad? Como Pablo, sin duda era un raro privilegio. Hermanos, esto es muy importante porque tenemos que dar gracias a Dios por tener quien predique la palabra. Y no lo digo por mí, lo digo porque donde vivimos, donde estamos, tenemos muchas iglesias de sana doctrina en la cual podemos reunirnos y podemos escuchar la palabra de Dios. Tenemos un privilegio bien grande porque todavía hay etnias, hay lugares remotos en Latinoamérica y en otros lugares del mundo que en su momento tal vez llegó un misionero y dio el evangelio, se convirtieron, el misionero se fue y se quedaron ahí solo sin pastor. Y aunque el Señor es quien dirige a su pueblo, el Señor ha designado pastores y maestros para pastorearlos. La mies es mucha, hermanos, pero los obreros son pocos. Roguemos al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. Y mientras tanto demos gracias por los pastores que tenemos, que Dios nos ha asignado. ¿Ok? Así que llega Pablo y comienza a predicar a las mujeres que estaban ahí. Y es significativo que las primeras personas a las que Pablo predica llegando a Europa sean mujeres. Hermanos, a menudo eh, se ha tildado a Pablo como misógino, como alguien que no quería las mujeres. Y no es cierto. Y yo recuerdo todavía en mis tiempos de estudiante que había chicas que estudiaban en el seminario conmigo que de una u otra forma eran feministas, porque eran, aunque eran cristianas, y decían, es que ese Pablo era misógino porque él mandaba a la mujer a callar en la congregación, a no predicar, pero eso eran otros tiempos, era otra cultura. No, la Biblia es la Biblia. La Biblia es transcultural. La Biblia es palabra de Dios. Y ha asignado el papel para el hombre y para la mujer.
Y para nada Pablo era misógino, era machista, para nada. De hecho, hermanos, Pablo, si hubiera sido machista, y en la época que estamos aquí contando esta historia, él jamás habría predicado a una mujer. Pero Pablo no tenía prejuicios, como lo demuestra en su afán para predicar el Evangelio a estas mujeres. Y la actitud de Pablo estaba en marcado contraste con la de sus compañeros los fariseos, quienes no se dirigían a mujeres. Ellos no hacían nada a mujeres, hermanos. De hecho, regularmente cuando un fariseo oraba, le decía, Señor, te doy gracias a Dios, te doy gracias a ti, porque no soy gentil, ni esclavo, ni mujer. O sea, en ese concepto tan bajo tenían las mujeres. Fue el cristianismo el cual puso en un lugar de honor a la mujer. Así que si tú que vas en línea estás en un movimiento feminista o piensas que Pablo y la Biblia es machista, al contrario. De hecho, los reformadores volvieron a poner a la mujer en un lugar de honor que la Iglesia Católica había relegado a la mujer. ¿Ok? Muy bien, versículo 14. Pablo comparte el Evangelio. Y el versículo 14 nos dice, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Ok, hermanos, eso es algo muy importante porque en aquellos tiempos la púrpura se sacaba de algunas plantas o de algunos moluscos. Era un proceso muy tardado, muy complicado y muy costoso. De tal manera que la gente que vendía púrpura, que era muy costosa, esa gente estaba en una posición económica muy buena. ¿Ok? Era como ser un empresario en tiempos modernos. Y esta mujer, a pesar de ser rica, dice que era alguien que adoraba a Dios. Era alguien que en su momento entendió, y recuerda esto, ella no era judía, ella era gentil, era de Tiatira. En su momento ella entendió que los dioses greco-romanos eran dioses falsos. Entendió que el Dios que se predicaba, que se hablaba, que se proclamaba en el judaísmo, era el único Dios vivo y verdadero. Así que ella adoraba, ella buscaba a ese Dios. Llega Pablo, comparte el Evangelio y ¿qué dice la palabra? Y el Señor abrió su corazón para que ella recibiera lo que Pablo decía. ¿Quién abrió el corazón? ¿Lidia o el Señor? Fue el Señor. La salvación es del Señor, hermanos. Dios abrió su mente, su corazón, para que ella entendiera la necesidad que tenía de un Salvador, para que ella entendiera que ella era una pecadora sin remedio. Ella adoraba a Dios, pero no era creyente. Ella había entendido que el Dios de Israel era el único Dios vivo y real, pero le faltaba entender que era el Mesías Jesús, el Hijo de Dios, quien podía salvarla. Y aquí está Pablo, enviado por Dios a Filipos, donde una mujer de otra ciudad te está escuchando, y Dios abre su corazón para que ella entienda qué posibilidades había que Pablo se encontrara con esa mujer. Humanamente hablando, muy pocas, o ninguna. Pero eso es lo que Dios hace, hermanos. Y eso fue lo que Dios hizo en tu vida cuando alguien llegó, tal vez de otro país, de otra ciudad, que ni por equivocación se iban a encontrar en la vida, pero Dios puso esa cita divina para que tú a través de esa persona escucharas el Evangelio de Cristo Jesús. Y damos gracias a Dios por eso, ¿cierto? Versículo 15. Así que Dios abre su corazón y esta mujer se convierte. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella, y nos persuadió a ir. La casa de Lidia tenía que haber sido una casa muy grande,
para que ese equipo de 4 cupieran. Y hermanos, eso nos habla una vez más de que esta mujer era de una posición económica buena. Ella recibe a Cristo, ella se bautiza como señal externa de algo interno que ha pasado, y dice, bueno, si tú juzgas, Pablo, que realmente he creído a Jesús, de hecho por eso me bauticé, ven a mi casa. Y hermanos, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 10, si no me equivoco, Pablo elogia a las mujeres, que dice que han hospedado a los santos, han hospedado a los creyentes. Pablo y sus amigos pueden ir a un hostal, un hotel que había en ese tiempo, pero esos lugares eran terribles, eran sucios, eran malolientes, iba la gente de lo peor, eran más burdeles que realmente un lugar para descansar. Y esta mujer, ahora creyente, está abriendo su casa para estas personas. Y es aquí también vemos la importancia de ser hospedadores como creyentes a la gente creyente que tiene necesidad. E incluso no creyente, para que por medio de ese privilegio de hospedar podamos ser luz y sal a la gente sin Cristo. ¿Ok? Muy bien, así que comienza entonces a haber conversiones en la iglesia, en Filipos, perdón. Y ocurre algo muy interesante aquí. Dice el versículo 16. Ya han pasado algunos días, posiblemente unas semanas, y nos dice lo siguiente. Versículo 16. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Así que han pasado varios días o semanas, no se nos dice en el texto, y a medida que la iglesia echaba raíces en Filipos, Satanás se movía para atacar la iglesia. Y aquí sale en escena una mujer que en el griego dice que tenía el espíritu de Pitón, un espíritu que hablaba. Y realmente la joven era una medium en contacto con demonios. No hay cosas como un espíritu guía. No existe eso de alguien que de los muertos regresa y habla contigo. Eso no existe. El que está muerto en sus pecados está en el infierno. Son los demonios que hablan con la gente y de una u otra forma pueden predecir el futuro. Y fíjate lo siguiente que pasa, porque es muy importante aquí. Versículo 17. Hay aquí un ataque sutil. Esta muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Hermanos, este era un ataque sutil, pero peligroso. Era un audaz intento de infiltrar cizaña mortal entre el trigo. Porque lo que la endemoniada muchacha estaba diciendo, ¿sabes algo? Era absolutamente cierto. El demonio incluso utiliza terminología bíblica, o sea, era bíblico. Dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Hermanos, la frase o la expresión Dios Altísimo era una designación del Antiguo Testamento para el Dios de Israel. Y la muchacha también habla del camino de salvación. Pero ese es el Evangelio. Pero ¿sabes algo? El padre de mentiras, o sea, Satanás, manifiesta la verdad cuando conviene a sus propósitos. Él te dice la verdad o una medida de verdad, disfrazándose él y sus emisarios como ángeles de luz. No os engañéis, dice la palabra, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y también sus ministros como ministros de justicia. Mucho, mucho de su obra de Satanás, eficaz y diabólica, se hace en el nombre de Jesús. Hermanos, ¿cuántos pseudoapóstoles, apóstoles, ¿verdad? Profetas al día de hoy hablan de decretar, hablan de profecía, hablan de sanidad, hablan de prosperidad,
y ocupan la Biblia. Y usan el nombre de Jesús, y que Él es el único Hijo de Dios, y que por medio de la salvación, lo dicen muy por encimita, pero lo dicen. Pero hablan de prosperidad, de decretar, de que tú tienes que sufrir porque eres hijo de Dios. Bueno, son ministros del diablo. Muchos de ellos ni son creyentes. De hecho, recuerdo mucho de alguien que decretaba y decretó que se iba a acabar el COVID y el COVID sigue. Este hombre se acaba divorciando de su esposa y ahora sigue con la iglesia. Mentiroso, divorciado, sin disciplina y sigue ahí. Tal vez muchos sepan quién es. Pero hermanos, los mismos ministros de Satanás se disfrazan como ángel de luz, como gente buena, gente que ama la palabra, pero su fin es conforme a sus obras. Puede decir mucho de la palabra, puede hablar mucho de Jesús, pero si no se amolda su vida a lo que dice el Evangelio, no son de Dios, punto. No busques más. Así que esa muchacha está ocupando terminología bíblica. ¿Cuál era el peligro de hacer esto? ¿Por qué Pablo al final se enoja? ¿Qué podía pasar? Podía pasar que al final la gente pensara que esta muchacha era parte del equipo misionero de Pablo y dañar la obra. Versículo 18, ve conmigo por favor. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Pablo esperó, no dijo nada, aguantó vara, pero al final dice que mandó a sacar al demonio. Porque a Pablo no le interesaba el testimonio de un mugroso demonio. Y algo así pasó con Jesús. ¿Te acuerdas que había un demonio que decía, hijo de Dios, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey soberano? ¿Y qué dijo Jesús? Cállate y sal de él. Dios tiene su testimonio. Dios tiene su palabra. Dios tiene a hijos suyos que proclaman el Evangelio. A Dios no le interesa el testimonio de un mugroso, asqueroso y repugnante demonio. Perdón que lo diga, pero es la verdad. Dios tiene sus testigos, sus hijos suyos, salvados por gracia, que hablan la verdad, que han sido limpiados desde dentro y por tanto son usados por el Señor. ¿Ok? Así que hermanos, tenemos aquí a Lidia y a la muchacha endemoniada. Y estas dos mujeres tipifican a toda la humanidad. Todo el mundo o está liberado por medio de Jesucristo, libre del pecado, o está esclavizado por parte de Satanás. No hay más, hermanos. O eres libre en Cristo para no pecar y servirle a Él, o eres esclavo del pecado para servir a Satanás en todos lo que puede contaminar, pecar y manchar el nombre de Dios. Así que mis hermanos, la única senda hacia la libertad es la que siguió Lidia. Buscar a Dios, oír el Evangelio y tener un corazón receptivo para responder al Señor. Quienes hacen esto, mis hermanos, no van a resultar desilusionados, porque el Señor mismo dice y promete en su palabra, Jeremías 29:13, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si tú estás buscando al Señor, si tú quieres con todas tus fuerzas seguir a Dios, Él ha dado la clave, el antídoto, el secreto para seguirlo. El Evangelio de su amado Hijo Jesucristo. Si tú crees en Jesús, te arrepientes de tus pecados, hallaréis a Jesús, hallaréis a Dios, porque lo harás de todo tu corazón. Amén. Eso es lo dulce.
del Evangelio. Salva vidas, libera corazones, transforma personas pecadoras en hijos de Dios. Y esto, mis hermanos, nos lleva al segundo punto, al último punto, que he titulado lo agrio del Evangelio, lo amargo. Así como el Evangelio es poder de Dios para salvación, es necedad, es tontería. No lo pueden comprender la gente sin Cristo, la gente que no quiere saber nada de Cristo. Versículo número 19 nos dice, pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. En vez de que esta gente esté contenta porque esta mujer ha sido liberada, dice, ya perdimos nuestro dinero, hasta aquí se acabó el negocio. ¿Qué dice la palabra de Dios? Raíz de todos los males es amor al dinero. Tú puedes ser creyente, pero que tu corazón esté más en el dinero que en el Señor. Y hacer de ese dinero tu ídolo. ¿Cuál era la ordenanza del Señor? Apartaos de los ídolos. Ídolo, mis hermanos, no es solamente aquel que tú veneras o que algunos veneran, ¿verdad? Que tiene una aureola y tiene una manita así. No, ídolos son todo aquello que quita de tu vida el primer lugar que solamente le corresponde a Dios. Algo similar pasó cuando Jesús va al otro lado del Jordán, del mar de Galilea, y está un hombre endemoniado, ¿te acuerdas? Que dice que destruía cadenas, las desintegraba con sus manos. Y llega Jesús, lo libera. Ese hombre tenía una legión de demonios, pasan a un hato de cerdos. Los cerdos se precipitan al mar y llega la gente con mucho temor, con mucho asombro, y le dicen a Jesús, vete de aquí. No te queremos aquí, vete por favor de ese lugar. En vez de que estuvieran agradecidos con Jesús porque liberó a este hombre que en su momento espantaba a la gente, persigue a la gente, era una verdadero peligro para la gente. Ellos estaban más preocupados por aquel hato de cerdos que se precipitó en el desfiladero y que obviamente pues gente perdió dinero, ¿verdad? Porque obviamente eran 2000 cerdos. Pero estaban más interesados por el dinero que por la liberación en ese momento de ese hombre endemoniado que les perseguía, que los atormentaba, al igual que aquí con la muchacha que había sido liberada de demonios. Así de poderoso es el dinero y la gente y la codicia para hacer nulo, por decirlo de alguna forma, el Evangelio, ¿ok? Obviamente el Evangelio no es nulo, hermanos, pero la gente lo nulifica con su codicia, con su deseo carnal. Muy bien. Así que aprenden a Pablo y a Silas. ¿Por qué no aprenden a Lucas y a Timoteo? Porque ellos eran, bueno, Timoteo era medio gentil y Lucas era completamente gentil. Pero aprenden a Pablo y a Silas por la siguiente situación. Versículos 20 y 21. Y después, bueno, antes de que siga, dice que los arrastraron, o sea, del río a la ciudad había un gran trecho. O sea, lo lastimaron, hermanos, arrastrándolos desde allí hasta el foro de la ciudad, que estaba generalmente en el centro, ¿ok? Dice así, 20. Y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron, esos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. Ok. Los magistrados eran una especie de tribunal, un tribunal gentil, donde la gente llevaba sus quejas, se juzgaba a la gente, se les daba oportunidad de defenderse y si se encontraban culpables, pues había un castigo, ¿ok? Llevan aquí a Pablo y a Silas
Y dice que estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Primer mentira. ¿Hizo algún alboroto Pablo y Silas y Timoteo y Lucas? No. De hecho, ni siquiera estaban en la ciudad. Estaban afuera, predicando el Evangelio. Pero eso ocupan ellos, ¿verdad? Para hacer que, para hacer quedar mal a estos misioneros. Y es lo mismo hoy en día, hermanos. ¿Cuántas atrocidades se cometen contra cristianos misioneros y todo el mundo la cree? Y nadie lo defiende. Ah, pero por aquí pasa algún musulmán, por aquí pasa algún moreno que lo atropellan, pasa alguna feminista. Uy, todas noticias, somos todos malos, pobritos de ellos. ¿Y cuántos cristianos mueren y son martirizados? No hay ningún noticiero. Nadie, parece que no pasó nada. Así de incongruente y cruel e injusto es el mundo con los cristianos. Pero no temamos porque Cristo ha vencido al mundo. Amén. Y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. Ay, mira, somos repatriotas, ¿verdad? Ellos estaban interesados en el dinero que se había ido por culpa de Pablo y Silas. Versículo 22. No hay nada peor, ¿verdad?, que alguien que se considera amante de su patria, amante de su religión, cuando ni siquiera la observan. La multitud se levantó a una contra ellos, o sea, la ciudad entera dijo, vamos contra Pablo. Y los magistrados superiores, rasgándole sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Una vez más, encontramos aquí la injusticia que muchas veces ocurre en cristianos. ¿Acaso le permitieron a Pablo y a Silas defender su caso? No. Es más, dice que con violencia les rasgaron la ropa. Ellos no pueden hacer eso. Y ordenaron que los azotaran con varas. A un ciudadano romano jamás, nunca, bajo pena de muerte, podían azotarle con varas. Eso era prohibido de hacer ante un ciudadano romano. Así que podemos ver aquí que esta gente ni se molestó en investigar. Creyó lo que dijeron esta persona que había perdido su moneda, su ganancia por la chica ex endemoniada. Les creyeron, rasgaron sus ropas y los azotaron. Ese tribunal de justicia era todo menos justo. Era completamente injusto. Y hermanos, lo que pasa ahorita en Medio Oriente, o inclusive en algunos lugares remotos de Latinoamérica o Estados Unidos, no es nuevo. Es desde el principio. Quien quiera servir fielmente a Cristo Jesús va a recibir persecución. Si tú quieres compartir el Evangelio, qué bueno. Si tú quieres ser misionero, gloria a Dios. Pero tienes que estar dispuesto a pagar el precio. ¿Es difícil? Sí. Es imposible. Pero si el Señor te ha mandado a hacer eso, sé obediente. Porque Él te va a dar la fuerza para dar la palabra, hacer su obra y soportar la tribulación. Versículo 23 y 24 nos dice: y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Según la ley romana y la judía, eh, el número permitido de azotes o latigazos eran 40 menos uno. O sea, te pueden dar 39 azotes.
40 no, porque era posible que te mataran. Pero imagínate lo que es recibir con tu espalda desnuda 39 azotes. Ya de por sí venían arrastrados del río allá. Seguramente hubo empujones, alguno que otro golpe, y ahora habían sido azotados. Y seguramente con la piel pelada, ensangrentada, dice que los mandan a la cárcel. Y ordena al carcelero que los guarde con seguridad. Así que este hombre los mete hasta lo más profundo de la cárcel. Y si eso fuera poco, les asegura, les encadena los pies a un cepo, a un lugar que había ahí para que no escaparan. Bueno, para que no se movieran incluso. Sin embargo, hermanos, estos dispositivos de seguridad, estar adentro, estar amarrados, iban a resultar inútiles. Al igual que Herodes, que quiso encarcelar a Pedro y al final Pedro salió, ¿te acuerdan? Por el poder de Dios. Al igual que en el concilio, que en su momento también encarcelaron a los apóstoles. Hermanos, los magistrados de Filipos se van a dar cuenta de que ninguna prisión puede contener a quienes Dios quiere libres. Pero eso, mis hermanos, lo vamos a ver si el Señor permite la próxima semana. Ese es el Evangelio. Es dulce como la miel, es sabrosa, es un manjar para que se salva. Pero para aquellos que se pierden es amargo, es agrio. Pablo dijo en Filipenses, por cierto, capítulo 1, versículo 29, a nosotros los creyentes nos es concedido no solamente creer en Cristo, sino también padecer por Cristo. Y mis hermanos, Jesús lo dijo muy claro. Quien no deja padre, a madre, a hijos, a esposa, no es digno de ser mi discípulo. El precio es alto, pero la ganancia es mucho más alta. Es esa comunión con Cristo, esa comunión con Dios, esa seguridad de ir al cielo, eternamente con Él. Y si el Señor ha permitido persecución, tal vez en tu vida, aflicción, tribulación, Él también te va a dar con esa tribulación. Él también te va a dar con esa aflicción de su misma presencia, de su mismo gozo. Así como fue con Pablo y Silas, que a pesar de estar en la cárcel, cantaban himnos delante del Señor. Tal vez esto para nuestra cultura postmoderna sea algo muy difícil de digerir. Pero mis hermanos amados, el poder de Jesús está todavía aquí. Para hacernos serenos, tranquilos, gozosos, santos, aún en medio de gran oposición. Que ya la estamos viviendo, pero tú y yo hemos sido llamados para ser luminares, luz, sal a la gente que se está perdiendo y predicar con claridad y fidelidad ese mensaje agridulce del Evangelio de Cristo Jesús. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, te damos en esta hora una vez más las gracias por este tiempo que hemos tenido. Ayúdanos, Padre, a tener siempre en nuestro corazón ese deseo genuino de poder compartir tu palabra a pesar de la oposición. Nadie quiere sufrir, Padre, pero es menester del creyente, así como tu Hijo Jesucristo, sufrir como Él. No para salvación, sino porque el mundo nos odia, porque te odian a ti, Señor. Pero si podemos compartir el Evangelio con poder y gente se convierte, es de mayor bendición. Gente ahora con Cristo, que lo que nos pueda pasar. Padre, te pedimos que bendigas tu palabra, Señor. Bendice esta semana y que también podamos tener ese tiempo para recapitular lo que hemos hecho, lo que hemos dicho, cómo hemos actuado este año, Señor. Pedir perdón por lo que no hemos hecho bien y pedir que nos sigas bendiciendo y creciendo en lo que hemos hecho conforme a tu palabra. Porque todo, Padre eterno, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Pues mis hermanos, estamos en esta mañana despedidos. Que el Señor nos bendiga mucho. Y si el Señor permite, nos veremos la próxima semana. Dios les bendiga.